La nieve cubría las calles de Portfield, convirtiendo la pequeña ciudad canadiense en una postal navideña. Marion Caldwell estaba de pie en el escaparate de la joyería de su familia, mirando su propio reflejo en el cristal. El exquisito broche del siglo XIX que había exhibido esta mañana atraía las miradas de los transeúntes. El escaparate brillaba con joyas antiguas, legado de 4 generaciones de la familia Caldwell. La tienda estaba situada en un edificio victoriano de la calle principal. La puerta de roble macizo, los pomos de latón pulidos hasta el brillo, todo en aquel lugar apestaba a historia y riqueza. Marion pasó los dedos por el cristal frío, limpiando el dibujo helado. Los últimos clientes abandonaban la tienda, llevándose cajas de terciopelo con regalos para sus seres queridos. «No os quedéis hasta muy tarde», retumbó la voz de papá desde el fondo del local. Howard Caldwell apareció en la puerta, ajustándose sus finas gafas de montura dorada. «Quiero terminar de hacer el inventario de la colección de antigüedades», sonrió Marion mientras veía a su padre ponerse el abrigo. «¿Te recoge Nathan?» «No, tiene una reunión importante con unos inversores». Howard frunció el ceño, pero guardó silencio. Marion lo sabía. Su padre nunca había aprobado sus elecciones. Nathan Prescott había llegado a sus vidas hacía 3 años. Un financiero de éxito, un conversador encantador. Ella se había enamorado de su confianza y ambición. Ahora esas cualidades parecían cada vez más una máscara que ocultaba algo oscuro. Al quedarse sola, Marion bajó a la cámara acorazada. Una caja fuerte antigua ocupaba toda una pared y guardaba las piezas más valiosas de la colección. Entre ellas estaba el collar familiar con zafiros que había pertenecido a su bisabuela. Nathan había mostrado un extraño interés por él últimamente. El teléfono vibró, un mensaje de su marido. «Llego tarde. No me esperes para cenar». Marion suspiró, con la familiar amargura de la decepción punzándole el corazón. Cada vez se sentía más sola en su matrimonio. El papeleo se alargó hasta el anochecer. Portfield había caído en el crepúsculo invernal. Las farolas proyectaban manchas amarillas sobre la calle cubierta de nieve. Marion había recogido los papeles cuando sonó el timbre de la puerta. «Lo siento, está cerrado». Salió a la zona de ventas y se quedó helada. En el escaparate había una mujer desconocida con un elegante abrigo rojo. Llevaba el pelo oscuro peinado al descuido y una sonrisa perfecta en los labios. «Disculpe el retraso. Soy Verónica Sharp. Represento a una galería de arte contemporáneo. Quería hablar de la posibilidad de una exposición conjunta». Marion dudó. Algo en el aspecto de la visitante resultaba alarmante, una imagen demasiado impecable, unos movimientos demasiado seguros. «Veámonos en un momento más apropiado. Ahora mismo, yo...» «Por supuesto, comprendo. Permítame dejarle mi tarjeta». Verónica le tendió la tarjeta. Sus dedos se tocaron por un momento, un roce frío, casi serpenteante. Cuando la puerta se cerró tras la visitante, Marion se quedó mirando la tarjeta durante largo rato. Su intuición le decía que aquel encuentro no era casual. No sabía que Verónica Sharp había sido la amante de su marido durante meses. En la casa de Nathan y Marion reinaba un silencio opresivo. La mansión victoriana que habían comprado justo después de casarse era el epítome de la respetabilidad y el éxito. Ahora los muebles macizos y las pesadas cortinas parecían el decorado de una obra de teatro titulada Matrimonio Feliz. Marion subió al dormitorio y se desabrochó el collar de perlas, regalo de su madre. Anna Caldwell había muerto hacía 2 años, y desde entonces las fiestas habían perdido su antigua calidez. El espejo reflejaba el rostro cansado de una mujer que intentaba conservar algo que hacía tiempo que había sido destruido. Nathan regresó a medianoche. Olía a whisky caro y a perfume ajeno. Marion se hizo la dormida, escuchando cómo su marido se duchaba. Antes, el sonido del agua la arrullaba, pero ahora cada gota era dolorosa.
Era una mañana helada. La escarcha pintaba fantasiosos dibujos en las ventanas, convirtiendo los cristales en vidrieras. Marion bajó a desayunar. Nathan ya había dejado el café y el periódico de la mañana. En la portada había una foto del ayuntamiento decorado para Navidad. En la tienda la esperaba una nota de su padre, que había ido a una subasta de antigüedades en la ciudad vecina. Marion se dedicó a sus tareas habituales. Revisó las vitrinas, abrió la caja fuerte, sacó joyas para la próxima exposición. Entre los clientes se fijó en una anciana, la señora Henderson, la residente más antigua de Portfield. A menudo venía a hablar con ella, recordando los tiempos en que el abuelo de Marion regentaba la tienda. «Mi niña, te has puesto muy pálida». La señora Henderson le tocó la mano con dedos arrugados. «¿Va todo bien?» Marion quiso mentir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La anciana asintió comprensiva, sin exigir una respuesta. «Sabes, tu abuela solía decir que las joyas no solo encierran belleza, sino también secretos. Ten cuidado con los que las miran con demasiada avidez». Por la noche, Marion miró viejos álbumes de fotos. Aquí está ella de pequeña, sentada en el regazo de su abuelo, mirando con lupa la talla de un diamante. Aquí está la graduación universitaria. Lleva un vestido azul, sus padres están orgullosos de ella. Las fotos de la boda. Nathan besándole la mano, el anillo de compromiso de rubí brillando en su dedo. Suena el teléfono, el número de su padre. «Marion, llegaré unos días tarde. Hay una interesante colección de relojes de bolsillo en subasta. No te preocupes, me las arreglaré». «Hija». Howard guardó silencio un momento. «Si algo te preocupa, dímelo». «No pasa nada, papá». La conocida mentira salió con facilidad. Durante la noche, Marion tuvo un sueño extraño. Estaba de pie en una cámara acorazada y las joyas de las ventanas se convertían en gotas de sangre que corrían por el cristal. Se despertó sudando frío, con la mitad de la cama vacía a su lado. Nathan no había vuelto a dormir en casa. Faltaban 3 días para Navidad. La ciudad estaba decorada con guirnaldas y los escaparates, con árboles de Navidad. Marion recordaba cómo le habían gustado las fiestas de niña, el olor de las agujas de pino, el tañido de las campanas, la expectación ante las maravillas. Ahora, sin embargo, la proximidad de las fiestas le producía una vaga inquietud. Cada vez más visitantes ocasionales entraban en la tienda, miraban los escaparates y preguntaban por los precios. Entre ellos, Marion se fijó en un hombre con una chaqueta desgastada que estudiaba demasiado de cerca el sistema de seguridad. Pidió al guardia que lo acompañara a la salida. Por la noche, Verónica Sharp llamó de nuevo para hablar de la exposición conjunta. Su voz sonaba melosa, pero Marion intuyó falsedad tras las galanterías. Quedaron en verse dentro de una semana. En el dormitorio, mientras deshacía la maleta, Marion encontró una caja de cerillas con la dirección del hotel en el bolsillo de la chaqueta de Nathan. Algo en su interior se hizo añicos. La última ilusión se había desmoronado como un castillo de naipes. Estuvo despierta toda la noche escuchando el aullido del viento en el conducto de la estufa. La vieja casa crujía y gemía, como advirtiendo de problemas inminentes. Por la mañana, el espejo reflejaba las sombras bajo sus ojos, las marcas del insomnio y las lágrimas. En la tienda, Marion realizaba mecánicamente las acciones habituales: abrir escaparates, asesorar a los clientes, emitir facturas. Sus pensamientos eran confusos, le temblaban las manos. No se había dado cuenta de que había llegado la noche. Nathan había aparecido de improviso, trayendo café, sonriendo, hablando de la cena de Navidad. Su repentina preocupación la hizo sospechar. Era demasiado ingenuo, demasiado falso. Preguntó por la caja fuerte, por las novedades de la colección. Marion respondió monosilábicamente, sintiendo que el miedo crecía en su interior. Cuando se marchó, permaneció sentada en la tienda vacía durante largo rato. La nieve se arremolinaba tras la ventana, convirtiendo el mundo en una acuarela borrosa.
A lo lejos sonaban las campanas de la iglesia. Portfield se preparaba para la Navidad. Marion no sabía que aquella sería la última noche tranquila de su vida. Veronica Sharp estaba de pie junto a la ventana del hotel, contemplando las calles nevadas de Portfield. Su abrigo rojo estaba tirado descuidadamente en el sillón, un vaso de vino sin terminar en la mesilla de noche. Sacó del bolso una tarjeta de visita de la joyería Caldwell y pasó el dedo por las letras en relieve. El reflejo en el espejo la hizo retroceder 15 años, un orfanato en los suburbios de Montreal, paredes grises, suelos que crujían, olor a col hervida. La pequeña Verónica, entonces Vera Shapkina, hija de inmigrantes rusos, aprendía a sobrevivir. Empezó robando las cosas más pequeñas, caramelos del bolsillo de su profesora, el broche de una compañera de piso. El teléfono vibró. Un mensaje de Nathan. Nos vemos a las 9. Hay novedades. Verónica sonrió, recordando su primer encuentro en el casino de Vancouver. Él perdía mucho y ella trabajaba de croupier. Cuando se enteró de que se había casado con la heredera de un imperio joyero, supo que era una oportunidad. Llamaron a la puerta. La criada traía toallas limpias. Verónica revisó el escondite detrás del cuadro donde guardaba los documentos falsos, un hábito adquirido a lo largo de años de delincuencia. El pasado se agolpó en una oleada de recuerdos. El primer robo grave a los 16 años, el reloj de oro del director del orfanato, fuga, identidad falsa, nuevo nombre. Luego vinieron las clases particulares de pintura, una tapadera para acceder a las casas de los clientes ricos. El talento para la pintura resultaba útil para falsificar documentos. El teléfono sonó en la habitación. La recepcionista anunció la llegada de un invitado. Nathan parecía ansioso, ajustándose nerviosamente la corbata. Howard volverá pronto. Se sirvió un whisky. Estará en la ciudad mañana por la mañana. ¿Cambia eso los planes? Verónica se acercó por detrás, poniéndole las manos en los hombros. No, actuamos el día de Navidad como habíamos acordado. Podía sentir su tensión, su miedo al fracaso. Nathan le había contado muchas cosas en los 3 meses que llevaban juntos. Las deudas del casino, los problemas con el banco, el desprecio de su suegro. El plan no había nacido de inmediato. Primero un simple robo, luego la idea de inculpar a Marion. Háblame otra vez de la caja fuerte. Verónica se recostó en su silla, apoyando el pie en la pata. Un modelo antiguo, fabricado en los años 60. El código cambia una vez al mes. Marion lo guarda en su agenda. La he visto anotarlo. ¿Y las cámaras? Se apagarán accidentalmente. Problemas de energía a lo largo de la calle. Ya lo he arreglado. Verónica asintió, recordando la distribución de la tienda. Ayer, haciéndose pasar por galerista, había estudiado detenidamente todas las salidas y la disposición de los escaparates. Era un hábito profesional tener siempre una vía de escape. De niña soñaba con ser artista. Pintó sus primeros cuadros con carboncillo en las paredes del orfanato. Las cuidadoras la regañaban por estropear el papel pintado. Un profesor de arte se fijó en su talento y se ofreció a ayudarla a entrar en una escuela de arte, pero la vida tenía otro orden. Nathan se fue a medianoche. Verónica sacó un cuaderno de dibujo. Dibujar le ayudaba a pensar. Los rasgos de Marion Caldwell aparecieron en el papel. Ojos tristes, postura aristocrática. Un extraño sentimiento le aguijoneó el corazón. Envidia, lástima. Por la mañana salió a hacer un reconocimiento. Portfield se despertó lentamente. Los comerciantes abrían las tiendas, los conserjes quitaban la nieve de las aceras. Fuera de una joyería, Verónica vio a una anciana hablando con Marion. Sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos. Su informante, Jane, una camarera que coleccionaba cotilleos sobre la familia Caldwell, trabajaba en la cafetería de enfrente. Mientras tomaban una taza de café, Verónica se enteró de la noticia. Howard volvía de una subasta y traía una rara colección.
así que no había mucho tiempo. De vuelta al hotel, comprobó su equipo, ganzúas, guantes, máscara. Todo cabía de forma compacta en un elegante bolso de mano de una conocida marca. La apariencia impecable es el mejor disfraz. La gente no se fija en las mujeres guapas vestidas con ropa cara, descartando su presencia como un accidente. Suena el teléfono. El número no es reconocible. Verónica se puso tensa, pero contestó con calma. «Hola, nena», una voz del pasado la dejó helada. «¿Pensabas que no te encontraría?» Rick Thornton era un antiguo compañero de fechorías. Ella le había abandonado hacía 5 años, sacando tajada de un gran robo. Juró encontrarla. «¿Qué quieres?» «Me enteré de tus planes en Portfield. Quiero una parte». «No sé a qué te refieres». «Vamos, Vera. Sé lo de la joyería, tu amante casado, 50% o llamo a la policía». Verónica permaneció en silencio, calculando febrilmente sus opciones. Rick siempre era bueno encontrando puntos débiles. «Piénsalo hasta mañana», colgó. En el baño, miró largamente su reflejo. La máscara de la galerista de éxito se estaba resquebrajando, revelando a una asustada niña de orfanato. Pero el miedo fue rápidamente sustituido por la rabia. No dejaría que el pasado arruinara el plan. Se hacía de noche. Verónica marcó el número de Nathan, pero el teléfono estaba apagado. Encendió el portátil y estudió el esquema eléctrico del barrio. Tenía que comprobar las vías de evacuación. En la pantalla apareció un recordatorio de la reunión con Marion, una conversación sobre la exposición conjunta. Sus pensamientos son confusos. Estaba acostumbrada a trabajar sola, sin socios ni testigos. Nathan era la excepción. Su codicia y desesperación le hacían predecible. Pero ahora estaba Rick, una variable que podía arruinar toda la combinación. Llamaron a la puerta. Verónica se quedó helada, con una navaja en el bolsillo de la bata. La abrió. El pasillo estaba vacío. Solo había un sobre en el suelo. Dentro había una fotografía suya de hace 15 años con el uniforme del orfanato. En el reverso había una inscripción. «¿Recuerdas cuándo empezaste?» Le temblaban las manos mientras quemaba la fotografía en el cenicero. El humo se colaba por las cortinas y le recordaba el olor de la cocina del orfanato. Verónica abrió la ventana y el aire helado entró en la habitación, llevándose los fantasmas del pasado. Se quedó despierta por la noche, dándole vueltas a sus opciones. Rick no se echaría atrás, lo conocía demasiado bien. Tendría que compartir o... El pensamiento se interrumpió a medio camino. En el orfanato había aprendido a eliminar obstáculos a toda costa. Por la mañana, Nathan llamó, con voz agitada y habla confusa. Howard Caldwell estaba de vuelta en la ciudad, trayendo extraños adornos para la exposición de Navidad. Habían reforzado la seguridad, pero el código de la caja fuerte no había cambiado. Verónica lo tranquilizó, enumerando con confianza los detalles del plan. En su interior todo se agolpaba de expectación. Recordaba este estado antes de los grandes casos. Adrenalina y miedo, excitación y cautela. Una mezcla traqueteante que la mantenía alerta. Necesitaba reunirse con Rick, sondear el terreno. Organizó una reunión en el parque. Territorio neutral, muchos testigos. Se puso el abrigo rojo y escondió la grabadora en el bolso. Cada conversación podía ser una prueba. Rick había envejecido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, tenaces. Se sentaron en un banco, fingiendo ser viejos amigos. Había niños jugando alrededor, haciendo un muñeco de nieve. «¿Cómo me encontraste?» «Por casualidad. Vi tu foto en las noticias de Sociedad. La inauguración de una galería en Vancouver. Entonces simplemente te seguí. ¿Qué quieres realmente?» «Te lo dije. Una parte. Es una maleta grande, suficiente para 2». Verónica estudió su perfil recordando los robos que habían hecho juntos. Rick siempre había sido codicioso, pero no estúpido. No se arriesgaría si se salía con la suya. 40%, nombró la cifra,
observando atentamente en busca de una reacción. «Trato hecho», sonrió, mostrando su corona de oro. «¿Para cuándo?» «En Navidad. Los detalles más tarde». Se separaron sin despedirse. Verónica podía sentir sus ojos en su espalda. Él no le creía, ella no le creía. El viejo juego del gato y el ratón comenzó de nuevo. En el hotel se dio un baño caliente para borrar los recuerdos del encuentro. Había una llamada perdida de Nathan en su teléfono. No le devolvió la llamada, pero le envió un mensaje corto. Todo sigue según lo planeado. Por la noche volvió a pintar un retrato de Rick, distorsionado por la ira y el miedo. Los colores se difuminaron, convirtiendo su rostro en una máscara demoníaca. Rompió la hoja y la tiró al cesto. El pasado la atormentaba, pero el futuro exigía claridad de pensamiento. Faltaban 2 días para Navidad. Verónica comprobó todos los detalles: la distribución de la tienda, el horario de seguridad, las rutas de escape. Nathan proporcionaría una coartada, desviaría la atención de la caja fuerte. Marion estaría atrapada, la víctima perfecta, la heredera perfecta. Por la noche soñaba con el manicomio, pasillos interminables, puertas cerradas. Corría, intentando eludir a sus perseguidores, pero cada vuelta la devolvía al principio. Se despertaba sudando frío, con las sábanas arrugadas y la almohada húmeda de lágrimas. Por la mañana llamó el informador del café. Howard Caldwell había traído una colección única de relojes de bolsillo del siglo XIX. Las joyas se habían guardado en una caja fuerte y se había reforzado la seguridad. Verónica sonrió. Cuanto más valiosa es la presa, más interesante es la casa. El espejo reflejaba a una mujer de éxito, maquillaje impecable, traje caro. Nadie la reconocería como una huérfana asustada de un orfanato de Montreal. La máscara se convirtió en el rostro, el papel en la esencia. Pero a veces, en el silencio de la habitación del hotel, oía la voz de aquella niña, soñando con otra vida. Nathan Prescott aparcó el coche a 2 manzanas del hotel. La nieve húmeda se pegaba al parabrisas, los limpiaparabrisas embadurnaban la papilla gris. Miró el reloj. Las 9:45. Verónica le esperaba en la habitación. El vestíbulo del hotel le recibió con calidez y luz tenue. El portero asintió. Habían acordado guardar silencio hacía un mes. Un billete de $500 suelta las lenguas y la sella tan bien como el sello de un notario. Verónica abrió la puerta sin preguntar. Su vestido negro realzaba su figura, con un vaso de vino tinto en la mano. Nathan se quedó en el umbral, asombrado una vez más de su capacidad para crear la impresión adecuada. «Pasa, tenemos que hablar». En la habitación solo estaban encendidas las lámparas de la mesilla de noche. Sobre la mesa había un cuaderno abierto con líneas de lápiz que formaban un retrato de Marion. Nathan se dio la vuelta, con la culpa punzándole el corazón. «Rick conoce el plan». Verónica se sentó de nuevo en su silla, apoyando el pie en la pata. «¿Quién?» «Un antiguo socio. Reclama una parte». Nathan se sirvió un whisky, con las manos temblorosas. Odiaba las sorpresas. En las finanzas llevaban a pérdidas, en el crimen a la cárcel. ¿Es peligroso? Bastante, pero puedo manejarlo. Estudió su perfil, sus rasgos cincelados, su mirada segura. En los 3 meses de su relación, Verónica se había convertido en una obsesión, una tentación, una salida a un callejón sin salida financiero. Las deudas del casino aumentaban, los acreedores exigían el pago. La venta de las joyas Caldwell resolvería todos los problemas. «Háblame de Rick», se sentó frente a él, aflojándose la corbata. «Lo conocí en Montreal. Él se especializaba en el robo de arte. Yo falsificaba documentos. Trabajamos juntos 2 años. ¿Por qué os separasteis?» Se volvió codicioso. Quería más. Verónica se levantó, caminó hacia la ventana. Las luces de Portfield, la pequeña ciudad que se había convertido en otra etapa de su carrera criminal, titilaban tras el cristal. «¿Qué hacemos?» «Seguir con el plan».
Rick recibirá su parte. Nathan asintió, mirando el líquido ámbar en el vaso. Estaba acostumbrado a basarse en números, gráficos y proyecciones financieras. Los bajos fondos, con sus leyes no escritas, eran aterradoramente inciertos. ¿Sospecha algo, Marion? No, está demasiado ocupada con la tienda y con su padre. Verónica sonrió. La ingenuidad de la mujer de Nathan era entrañable. La noble heredera, criada en el amor y la opulencia, es incapaz de imaginar la magnitud de la traición. Howard ha vuelto pronto, terminó Nathan su whisky. Trajo una rara colección de relojes de bolsillo. Lo sé, me lo dijo mi informante. Sacó fotos de su bolso, fotos de las ventanas, las cámaras de seguridad, la entrada de servicio, hábito profesional de captar detalles. ¿Se ha reforzado la seguridad? 2 hombres por turnos, pero no es un problema. Nathan miró las imágenes, intentando visualizar la secuencia de los acontecimientos. El plan parecía perfecto. Apagón, irrupción en la tienda, escenificación del robo. Marion sería la principal sospechosa, su letra en el diario, su código de acceso a la caja fuerte. ¿Crees que la policía lo creerá? Los pueblos pequeños creen lo que es más fácil de explicar. Una heredera que dilapida una fortuna es el escenario perfecto. Verónica se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. Su tacto siempre resultaba embriagador, una mezcla de seducción y peligro. ¿Nervioso? Un poco. Nunca me había metido en algo así. Confía en mí, sé lo que hago. Le besó el cuello, dejando un rastro de carmín. Nathan cerró los ojos, recordando la primera vez que se conocieron en el casino de Vancouver. Ella trabajaba de croupier. Él estaba perdiendo la herencia de su mujer. Sus miradas se encontraron sobre el paño verde de la ruleta, el principio del otoño. Háblame otra vez del reloj, se apartó Verónica, encendiendo un fino cigarrillo. Una colección de finales del siglo XIX, relojes de bolsillo de maestros famosos, algunos con joyas. Howard lleva años coleccionando. ¿Cuánto valen? Los expertos calculan que unos 3 millones. Silbó. La cantidad era impresionante, suficiente para cubrir las deudas de Nathan y asegurar una existencia sin problemas. ¿Y el collar de zafiros? Herencia familiar. No tiene precio. Nathan miró el reloj. Era hora de volver. Marion debía de estar esperando, preparando la cena, fingiendo que todo iba bien. Quédate. Verónica bajó la cremallera de su vestido. No puedo. Prometió estar en casa. ¿Esposo ejemplar? Se rió. ¿No es un poco tarde? La atrajo hacia sí y le dio un beso fuerte en los labios. La pasión se mezcló con la culpa, el deseo con el desdén. Pronto se acabará. Verónica le pasó un dedo por la mejilla. Empezaremos una nueva vida. Nathan asintió, sin dar crédito a sus propias palabras. Una nueva vida era un bonito sueño, una tapadera para un robo trivial. Sabía que Verónica desaparecería cuando consiguiera la suya. Como siempre hacía. El pasillo del hotel olía a agujas de pino. Las camareras estaban decorando los suelos por Navidad. Nathan bajó las escaleras sintiendo el peso de la traición. 3 años de matrimonio, el negocio familiar, la confianza de su suegro, todo se desmoronaba como un castillo de naipes. Marion le salió al encuentro en el pasillo, pálida y demacrada. La cena se estaba enfriando en la cocina y las luces del árbol de Navidad titilaban en el salón. Intentaba crear un ambiente festivo, aferrándose a los restos de felicidad familiar. ¿Llegas tarde al trabajo? Sí. Informe urgente. Mentir le resultaba fácil, una práctica de los últimos meses. Nathan besó a su mujer en la mejilla, intentando no pensar en los restos de carmín ajeno en su cuello. Por la noche, se quedó despierto escuchando la respiración constante de Marion. Su mente daba vueltas a los números, deudas, intereses, la cantidad de dinero que había perdido.
El juego había arruinado su vida, convirtiendo a un financiero de éxito en un delincuente. Verónica llamó por la mañana, con voz agitada y discurso cortante. Rick está vigilando la tienda. Lo vi en la entrada de servicio. ¿Es peligroso? Todavía no, pero tenemos que tener cuidado. Nathan se dirigió a la oficina, revisando mecánicamente el papeleo. La empresa de inversiones que dirigía funcionaba gracias al boca a boca y a informes falsos. Los clientes creían en su reputación, ignorantes del desfalco. Se reunió con un corredor de apuestas a la hora de comer. Otra deuda exigía su pago. $5,000 compraban una semana de gracia. Cogió el dinero de la caja registradora de la empresa, falsificando la firma del contable. Por la tarde, Howard le invitó a la tienda para enseñarle la nueva colección. Nathan miró los relojes de bolsillo, fingiendo interés. Su suegro le contó la historia de cada pieza sin percatarse de la mirada ausente de su yerno. «Cuida de Marion», dijo Howard de repente. «Se parece demasiado a su madre, es igual de confiada». Nathan asintió, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Verónica. «Tenemos que vernos. Urgente». Citó una reunión de negocios y salió de la tienda. Estaba nevando fuera, la nieve se deslizaba sobre su cuello. Portfield se preparaba para la Navidad. Los escaparates relucían con guirnaldas y sonaba música navideña por los altavoces. Verónica esperaba en el coche aparcado en el callejón. Natian estaba sentado a su lado, sacudiéndose la nieve del abrigo. «Rick pide más, el 50%. «Negativo. Apenas tenemos para 3. Entonces tendremos que eliminarlo», lo dijo con calma, como si fuera una decisión de negocios. Nathan se quedó frío. El asesinato no formaba parte del plan. «¿Hay otra salida?» «No, sabe demasiado». Se hizo el silencio en el coche. Fuera de la ventanilla, la gente pasaba, feliz y ocupada con sus actividades previas a las vacaciones. La vida ordinaria seguía su curso, ajena al crimen en curso. «No puedo», Nathan negó con la cabeza. «Es demasiado». «Puedes. No tienes elección». Verónica sacó un sobre de fotos. Él en el casino, perdiendo el dinero de otras personas. Reuniones en el hotel. Documentos falsificados de la empresa. Compromisos reunidos a lo largo de meses de comunicación. «Estás metido en esto hasta el cuello. No hay vuelta atrás». Nathan miró las fotos y se dio cuenta de que tenía razón. El círculo se había cerrado. Matar a Rick sería el punto de no retorno, pero realmente no había otra opción. «¿Cómo? Déjamelo a mí. Solo proporciona una coartada para mañana por la noche». Salió del coche con las piernas aturdidas. El pavimento estaba cubierto de hielo. Cada paso amenazaba con una caída. Una metáfora de su vida. Una pendiente resbaladiza sin salida. En casa, Marion estaba decorando el árbol, sacando juguetes antiguos de las cajas y colgando guirnaldas. Una tradición familiar que se remontaba a su infancia. Nathan miró a su mujer intentando recordar este momento, la última Navidad juntos. Durante la noche le despertó una llamada telefónica. «Verónica», voz satisfecha. «Está hecho. Rick ya no es un problema». Nathan yacía en la oscuridad, escuchando la respiración de su esposa dormida. Faltaban 24 horas para Navidad, el momento en que el cuento de hadas se convertiría en pesadilla. Cerró los ojos pidiendo perdón. El cadáver de Rick fue encontrado en un almacén abandonado en las afueras de Portfield. La policía atribuyó la muerte a un accidente, un vagabundo muerto de frío mientras buscaba un lugar donde dormir. Nadie relacionó el cadáver vestido con ropas harapientas con la desaparición de un conocido criminal. Verónica quemó sus papeles en la chimenea de la habitación del hotel. Las cenizas se mezclaron con los restos de las brasas, llevándose las últimas huellas del pasado. Se quedó mirando el fuego, recordando su último encuentro. Rick había entrado en el almacén confiado en su victoria.
No había esperado un golpe por la espalda. Verónica siempre prefería usar las manos de otras personas. La yonki local lo hacía por $500 y una dosis. La intérprete perfecta, sin memoria, sin futuro. Superaste mis expectativas, susurró Rick antes de morir. He creado un monstruo. Las llamas de la chimenea se estaban apagando. Verónica sirvió vino y sacó un cuaderno de bocetos. En el papel aparecieron los detalles del caso que se avecinaba. La distribución de la tienda, la ubicación de las cámaras, las vías de escape. El talento artístico resultaba muy útil en la planificación de un crimen. Llamaron a la puerta. Nathan. Parecía demacrado, con sombras bajo los ojos. La noticia de la muerte de Rick le había conmocionado. Una cosa era planear un robo y otra ser cómplice de asesinato. ¿Has cambiado de opinión? Verónica le tendió un vaso. Es demasiado tarde para cambiar de opinión. Se inclinaron sobre el plano de la tienda. Cada detalle trabajado, cada movimiento calculado. La electricidad se iría a las 9 en punto. Un electricista sobornado provocaría un accidente en la subestación. Los guardias dejarían sus puestos, controlando el perímetro. ¿Marion estará sola? Sí. Siempre se queda hasta tarde antes de las fiestas, comprobando identificaciones, preparando escaparates. Nathan habló secamente, evitando mirar a su amante. Verónica podía sentir su miedo, el miedo de un hombre que había cruzado la línea de no retorno. ¿Qué le pasa a papá? Está cenando con unos socios. He organizado una reunión. Ella asintió, anotando la hora en su cuaderno. Howard Caldwell era la única variable en la ecuación. Su inesperado regreso de la subasta dificultaba la tarea, pero hacía más valioso el botín. ¿Está la colección de relojes en la caja fuerte? Sí, junto con el resto de los objetos de valor. Verónica se acercó a la ventana. La nevada se había intensificado, convirtiendo las calles en una neblina blanca. El tiempo perfecto para un crimen. Las huellas desaparecerían bajo la nieve fresca. Tenemos 7 minutos después de que se apaguen las luces. Desplegó una nueva hoja. Las luces de emergencia se encenderán automáticamente, pero las cámaras permanecerán ciegas. ¿Seguridad? 2. Una en la entrada. La otra rodea el perímetro cada media hora. Nathan se sirvió otro whisky. Le temblaban las manos, el líquido ámbar salpicaba el borde. Sacó el teléfono. Un mensaje de Marion. No te olvides de la cena de Navidad. ¿No se ha dado cuenta de nada? No. Preparando las vacaciones, decorando la casa. Verónica sonrió. La ingenuidad de la víctima siempre facilitaba el trabajo. Marion Caldwell, criada en el amor y la opulencia, era incapaz de imaginar la magnitud de la traición. Hábleme de la caja fuerte. Le tendió un cuaderno. Modelo antiguo, cerradura mecánica. El código cambia el 1 de cada mes. Marion lo anota en su diario. Lo guarda en el cajón superior de su escritorio. Verónica esbozó un diagrama del despacho, la disposición de los muebles, las ventanas, las puertas. Cada detalle importaba, cada pequeña cosa podía afectar al resultado del caso. ¿Cómo la atraemos al ático? Llamada anónima, denuncia de un robo por el tejado. Nathan hizo una mueca. Manipular a su mujer era difícil. A pesar de la traición, aún sentía un vestigio de afecto. ¿No te acobardarás en el último momento? No, hay demasiado en juego. Verónica se acercó a él y le pasó el brazo por los hombros. Sabía encontrar debilidades, tocar las cuerdas de los miedos y deseos de los demás. Después de todo, nos iremos. Empezaremos una nueva vida. Él asintió, creyendo e incrédulo al mismo tiempo. Una nueva vida era un bonito cuento de hadas, una tapadera para un robo trivial. Ambos sabían que Verónica desaparecería después de recibir su merecido. La noche caía sobre Portfield. Una lámpara de escritorio ardía en la habitación, proyectando sombras sobre la extensión de cartas y planos. Verónica comprobó su equipo.
Guantes, ganzúas, máscara, todo cabía en un elegante bolso de mano. Mañana es Nochebuena. Nathan miró su reloj. Marion está preparando una cena festiva. ¿Tradición? Sí, una tradición familiar. Verónica permaneció en silencio. Tradición, familia, palabras vacías para alguien criado en un orfanato. Su Navidad olía a repollo hervido y calcetines viejos. ¿Qué hora es? Casi medianoche, hora de irse. Nathan se levantó y se puso el abrigo. En el umbral se dio la vuelta. Verónica estaba sentada junto a la ventana, con la luz plateada de la luna sobre su perfil, hermosa y peligrosa, como una pistola cargada. «Hasta mañana». Ella asintió sin volver la cabeza. Mañana todo cambiaría, se romperían destinos, se arruinarían vidas. Una Navidad ordinaria en su extraordinaria vida. Al quedarse sola, Verónica sacó una vieja fotografía, el único recuerdo que tenía de sus padres, rostros borrosos, colores desvaídos. Quemó la foto en el cenicero, viendo cómo las llamas devoraban el pasado. La mañana comenzó con una revisión detallada. Verónica dio una vuelta a la manzana, estudiando las rutas de escape. Se detuvo en la cafetería de enfrente. El informador tenía las últimas noticias. Howard llegaría tarde a una cena de negocios y la seguridad cambiaría a las 8. La tienda estaba animada antes de las vacaciones. Marion saludaba a los clientes, asesoraba, envolvía regalos. Verónica la observaba a través del escaparate. La heredera impecable, la víctima perfecta. El teléfono vibró. Un mensaje del electricista. Todo listo, esperando la señal. Ella respondió con un rápido «bail», borrando la correspondencia. Sin rastro, sin pruebas. En el hotel, Verónica se cambió de ropa. Traje negro, zapatos cómodos. Poco maquillaje, el pelo recogido en un moño. Nada superfluo, nada llamativo. Nathan llamó a las 6, con la voz temblorosa por la tensión. Marion se quedó en la tienda. Howard ha ido a una reunión. Genial. Empezamos a las 9. Comprobó su bolsa, herramientas en su sitio, guantes nuevos, máscara lista. Igual que siempre, todo según lo planeado. Solo que en su interior, por primera vez en años, algo se agitaba, arañando su conciencia. A las 8:30, Verónica se situó en el callejón detrás de la tienda. La nieve había cesado, la escarcha había aumentado. Las farolas proyectaban círculos amarillos sobre el pavimento helado. Nathan llegó a las 9:45. Aparcó el coche a 2 manzanas y se dirigió al lugar de encuentro. Asintió en silencio, consultando su teléfono. ¿Listo? Sí. Verónica sacó una máscara, un sencillo pasamontañas negro. Nathan se dio la vuelta. No quería ver su transformación de amante a criminal. A las 9 en punto. Empecemos. En ese momento, la ciudad se sumió en la oscuridad. Se fue la luz de golpe. Calles, casas, tiendas. Portfield se congeló en previsión de la Navidad, sin darse cuenta del crimen en curso. En el momento del apagón, Marion estaba junto a la caja fuerte, contando los ingresos del día. La repentina oscuridad la hizo estremecerse. Un fajo de billetes se le escapó de las manos, esparciendo papeles inservibles por el suelo. Las luces de emergencia no se habían encendido. Buscó a tientas su teléfono y la pantalla emitió un débil resplandor. En ese resplandor mortecino, la oficina familiar parecía extraña. Las sombras distorsionaban los contornos de los objetos y los convertían en siluetas amenazadoras. «¿Jason?», llamó al guardia. Se hizo el silencio. Solo el viento aullaba en la ventilación, creando la ilusión de la presencia de alguien más. Sonó el teléfono, un número desconocido. Marion dudó, pero contestó. «Señora Prescott, seguridad. Se ha visto movimiento en el tejado. Parece que han entrado por la ventana del ático. ¿Por qué no responde seguridad? Están revisando el perímetro. Recomendamos comprobar las habitaciones superiores». La voz del receptor sonaba profesional, segura.
Marion miró hacia las escaleras que llevaban al primer piso. Arriba estaba el desván, un espacio oscuro lleno de muebles viejos y recuerdos. Vale, lo comprobaré. Apuntó el haz de la linterna del teléfono a la escalera. La vieja madera crujía bajo los pies y cada paso resonaba en el edificio vacío. En la primera planta había oficinas, mesas sin rostro, ordenadores, archivadores. La escalera del ático estaba oculta tras una puerta discreta. Marion tiró de la manilla y las bisagras chirriaron en señal de protesta. El aire polvoriento le llegó a la nariz, trayéndole olores de antigüedad y olvido. En ese momento sonaron pasos en la tienda. Marion se quedó inmóvil, escuchando. Los pesados pasos no eran claramente los del guardia. Jason se movía con ligereza, casi inaudible. El miedo se deslizó por su columna vertebral como una serpiente fría. Subió al desván y cerró la puerta tras de sí. La oscuridad se hizo más densa, convirtiendo el espacio en un abismo negro. El teléfono emitió un pitido y se apagó. Se había quedado sin batería. Marion contuvo un grito. Estaba en la oscuridad total, en un espacio reducido, sola ante lo desconocido. Los pasos se acercaban, seguros, decididos. Alguien subía las escaleras sin acechar ni ocultar su presencia. Marion retrocedió, chocando con muebles viejos. El haz de una linterna atravesó la oscuridad, brillante y despiadado. Se aferró a él, cubriéndose la cara con las manos. «No te muevas», le dijo una voz de mujer, familiar y extraña al mismo tiempo. Las manos detrás de la cabeza. Marion obedeció. A través de sus dedos pudo ver la figura de negro, delgada, esbelta. La máscara ocultaba el rostro, pero los movimientos delataban a la mujer. ¿Verónica? La atracadora se quedó paralizada. Luego se echó a reír, una risa fría y sin gracia. Chica lista. Lástima que no resolviera todos los acertijos a tiempo. Marion bajó las manos, mirando en la oscuridad detrás de su huésped no invitado. ¿Está Nathan contigo? Su marido nos proporciona la coartada, una agradable cena familiar en un restaurante. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. La traición que sospechaba tomó forma y voz. Marion se apoyó en la vieja cómoda, sus piernas se negaban a sostenerse. ¿Por qué? Dinero, joyas, libertad de un matrimonio podrido. Elige la razón que quieras. Verónica se acercó y apuntó la linterna a la cara de su víctima. Detrás de la máscara adivinó una sonrisa. Depredadora, triunfante. El código de la caja fuerte. No te lo diré. No tienes por qué. Lo encontramos en tu diario. Solo queríamos ver lo destrozada que estabas. Marion recordó. El cuaderno en su escritorio, números garabateados descuidadamente. Siempre había sido mala memorizando números, confiaba en las notas. ¿Y ahora qué? Te sientas aquí hasta que terminemos. Entonces la policía te encontrará. Una pobre ladrona que decidió robar en su propia tienda. Verónica sacó una cuerda, fina y resistente. Los movimientos profesionales delataban experiencia en este tipo de cosas. Las manos. Marion no se resistió. Inútil. La cuerda se clavó en sus muñecas, restringiendo sus movimientos. Luego vino la mordaza, un pañuelo de seda con olor a perfume caro. Disculpe las molestias, negocios son negocios. Verónica la ató a una enorme viga, con firmeza, pero sin apretarla demasiado. Cortesía profesional o restos de humanidad. Terminará en un par de horas. Intenta no hacer ruido, los guardias podrían volver. El haz de la linterna recorrió el desván, captando detalles del interior. Muebles antiguos, cuadros enmarcados, maniquíes para exponer joyas. Fantasmas del pasado, testigos silenciosos de la traición. Marion siguió la luz, intentando memorizar la disposición de los objetos. Algo le decía que esa información podría serle útil. Los pasos de Verónica se desvanecieron en las escaleras. El silencio era un manto pesado, solo interrumpido por los latidos de su corazón y el susurro del viento en la claraboya.
El tiempo se alargó, perdió su sentido. Los minutos se convirtieron en horas, la realidad se mezcló con la pesadilla. Los recuerdos revivían en la oscuridad, felices y amargos. El primer encuentro con Nathan, una cena de negocios, champán espumoso, sonrisas prometedoras. La proposición de matrimonio en el parque, un anillo de rubí, lágrimas de felicidad, planes de futuro. La boda, el padre caminando hacia el altar, la madre secándose furtivamente las lágrimas. La luna de miel en Europa, museos, restaurantes, selfies interminables con las vistas como telón de fondo. Primeras sospechas, regresos tardíos, perfume ajeno en la camisa, reuniones de trabajo interminables, billetes de casino escondidos en la oficina, la secretaria susurrando a sus espaldas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, empapando la mordaza de seda. Marión tiró con las manos, pero la cuerda no cedía. Un nudo profesional, sin posibilidad de soltarse. De la planta baja llegaban sonidos apagados, pasos, voces, el tintineo del metal. Los ladrones trabajaban con rapidez y confianza. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Una hora? ¿Dos? La puerta principal se cerró de golpe. Alguien había entrado en la tienda. Pisadas fuertes en las escaleras, una tos familiar. El corazón me dio un vuelco. ¡Padre! Howard Caldwell había vuelto temprano. ¿Se había cancelado la cena de negocios? ¿Lo había traído a casa un presentimiento de problemas? Marion se acurrucó entre sus ataduras, intentando emitir algún sonido. La mordaza convirtió su grito en un mugido inarticulado y las cuerdas se clavaron en su piel hasta hacerla sangrar. El grito de una mujer resonó abajo. Verónica no esperaba que apareciera su amo. El sonido de una caída, juramentos ahogados, el tintineo de cristales rotos. Policía, que todo el mundo se quede donde está. Nuevas voces, pisotones, tintineo de esposas. Marión se lanzó hacia adelante. La viga crujió sospechosamente. El haz de la linterna bailó por el ático. Alguien subía las escaleras. La silueta de una mujer se dirigió hacia la ventana de la audición. ¡Quieto! ¡Manos arriba! Verónica se quedó inmóvil un momento. Luego se giró bruscamente, empuñando su pistola. El disparo sonó ensordecedor en el reducido espacio. La bala se estrelló contra la viga por encima de la cabeza de Marión, bañándola en astillas de madera. El segundo disparo se mezcló con el grito de un policía. Verónica se echó hacia atrás, agarrándose el hombro herido. El arma se le cayó de los dedos debilitados. De rodillas, las manos detrás de la cabeza. Obedeció lentamente, con dignidad real. Incluso derrotada, mantuvo la compostura. Las esposas chasquearon en sus muñecas. El policía le arrancó la máscara y su bello rostro se contorsionó con una mueca de dolor y rabia. Verónica Sharp queda detenida. Cualquier cosa que diga. No tuvo tiempo de terminar. Howard apareció en las escaleras, despeinado, pálido de miedo. «Marion, ¿dónde está mi hija?» «Aquí, señor, viva». Su padre corrió hacia ella, sacando una navaja. Las cuerdas cedieron, la mordaza voló a un lado. «Papá». Ella hundió la cara en su chaqueta, absorbiendo el olor familiar a tabaco y colonia. Las lágrimas brotaron sin control. Miedo, alivio, gratitud al destino. «No pasa nada, niña. Se acabó». Howard le acarició la cabeza como había hecho cuando era niña. Verónica pasó junto a la escolta policial, con la barbilla alzada con orgullo y una mirada desdeñosa. «Nathan...» Marión levantó la vista. «Está metido en esto con ella». «Lo sé. Ya le han recogido en el restaurante». Ella asintió, sintiéndose extrañamente devastada. 3 años de matrimonio, miles de esperanzas y planes, todo se derrumbó como un castillo de naipes en la noche de Navidad. Las sirenas sonaron en el exterior y las luces parpadeantes pintaron la nieve de rojo y azul. Portfield se despertó, alarmado por el inusual suceso. «¿Cómo lo has sabido?» «Una llamada anónima.
Una voz de mujer informó de un robo inminente. Marion recordó a la SRA. Henderson, una vieja clienta, su advertencia sobre las miradas codiciosas. Pueblo pequeño, los secretos no viven mucho tiempo. La electricidad se encendió de repente. Una luz brillante inundó la habitación. El desván había perdido su misterio, convirtiéndose en un depósito ordinario de cosas viejas. Vamos abajo. La policía necesita una declaración. Bajó las escaleras apoyándose en el brazo de su padre. Cada paso era difícil. El cansancio se había apoderado de ella y le temblaban las piernas. La tienda era un caos. Vitrinas volcadas, joyas esparcidas, signos de lucha. La caja fuerte estaba abierta y vacía. Habían robado todo su contenido. ¿Han encontrado algo? Unos agentes interceptaron el coche al salir de la ciudad. Todo está intacto. Howard sentó a su hija en una silla y la cubrió con un plaid. El policía tosió con delicadeza, sacando un cuaderno. Señora Prescott, ¿podemos hacerle unas preguntas? Ella asintió, ordenando sus ideas. Había que contar la historia, desde su primer encuentro con Verónica hasta sus últimos minutos en el ático. Al otro lado de la ventana, amanecía, un amanecer sombrío e invernal. Portfield se preparaba para la Navidad, ajeno al drama que se había desarrollado en la vieja joyería. Marion miró el árbol de Navidad del escaparate, juguetes rotos, guirnaldas arrancadas. Como su vida, una hermosa fachada que ocultaba traiciones y mentiras. ¿Volvemos a casa? Su padre le tocó el hombro. No, no quiero volver allí. Howard asintió comprensivo. La casa donde vivían con Nathan se había convertido en un escenario más de su falsa felicidad. Te quedarás conmigo hasta que las cosas se calmen. Ella estuvo de acuerdo. La vieja casa de su padre guardaba el calor de una familia de verdad, los recuerdos de su madre, el olor a canela y vainilla de la cocina. Los policías habían terminado su trabajo, precintando la tienda. Mañana comenzaría la investigación, interrogatorios, protocolos, enfrentamientos. Pero eso sería mañana. Esta noche era Nochebuena, tiempo de milagros y esperanza. Marion se levantó, cuadrando los hombros. Se mantenía firme, inquebrantable. Como una gema, las pruebas solo sacaban a relucir su fuerza interior. «Feliz Navidad, papá». «Feliz Navidad, niña». Salieron a la calle nevada. Los primeros rayos de sol coloreaban el cielo de rosa, prometiendo un nuevo día y una nueva vida. La sala de interrogatorios de la comisaría de Portfield parecía más pequeña de lo que era en realidad. Paredes grises, un escritorio de metal, dos sillas incómodas. Verónica se sentó erguida a pesar del dolor que sentía en el hombro herido. Un vendaje hospitalario blanco contrastaba con su cuello de tortuga negro. Señorita Sharp, háblenos de su relación con Nathan Prescott. El detective Michael Dawson era un hombre mayor, con ojos cansados y un cuaderno garabateado con letra pequeña. 20 años en el servicio le habían enseñado a leer a la gente como libros abiertos. Nos conocimos en un casino de Vancouver. Él perdía mucho, yo trabajaba de croupier. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 meses, en octubre para ser exactos. Verónica hablaba con calma, sin emoción. Cada palabra era medida, precisa. Conocía las reglas del juego, cooperación a cambio de clemencia. ¿De quién fue la idea del robo? Suya. Nathan estaba endeudado y buscaba una salida. Le ofrecí mi experiencia. En la habitación contigua, Marion observaba el interrogatorio a través de un espejo unidireccional. Cada palabra de la amante de su marido resonaba con dolor, no celos, más bien frustración por su propia ceguera. «Está mintiendo», Howard puso la mano en el hombro de su hija. «La gente así no sabe decir la verdad». «No, papá, ahora está siendo sincera, probablemente por primera vez en su vida». Verónica realmente no ocultó detalles. Habló del plan, los preparativos, el papel de todos los involucrados. Lo único que omitió fue la muerte de Rick Thornton.
¿Qué había en las bolsas del coche? Joyas de la caja fuerte, colección de relojes de bolsillo, collar de la familia Caldwell, otros objetos de valor. El detective tomó notas mirando de vez en cuando a la sospechosa. Había algo en su actitud que resultaba alarmante, demasiado tranquila para alguien que se enfrentaba a una pena de cárcel. ¿Dónde pensaba vender los bienes robados? Nathan tenía contactos en Europa, anticuarios, joyas del mercado gris. Se oyeron pasos en el pasillo. Nathan Prescott. Parecía demacrado y arrugado, con la corbata doblada hacia un lado. Sus ojos se aceleraban, delatando su nerviosismo. ¿Quieres hablar con él? Howard miró a su hija. Sí, es hora de dejar las cosas claras. Marion salió al pasillo. Nathan se quedó helado al ver a su mujer. El miedo y la vergüenza relampaguearon en sus ojos. Marion, puedo explicártelo. No te molestes. Verónica ya te lo ha contado todo. Se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. El nombre de una amante de labios de su mujer sonó como una sentencia. No quería que pasara esto. Deudas, problemas en la empresa. No solo me traicionaste a mí, el padre que te confió las finanzas, los clientes cuyo dinero perdiste en el casino. Nathan bajó la cabeza. Era inútil defenderse. Las pruebas eran irrefutables. La confesión de Verónica firmaba el veredicto. Lo siento. No pidas perdón. Solo dime, ¿cuándo se torció todo? ¿Cuándo fue más fácil mentir que decir la verdad? Se quedó callado, mirándose los dedos de las botas. Marion esperó, dándose cuenta de que ambos necesitaban esta conversación. Cerrar la puerta al pasado, empezar un nuevo capítulo. Probablemente desde la primera pérdida, el casino se alarga, exige más y más. Cogí el dinero de la empresa con la esperanza de recuperarlo. ¿Y Verónica? Ella apareció cuando toqué fondo. Me ofreció una salida sencilla y aterradora. Marion asintió. La historia era banal hasta el dolor. Hombre de éxito, juego, mujer fatal. Un argumento para una novela sensacionalista. El divorcio será rápido. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Firmaré lo que sea, cualquier condición. Se dio la vuelta, sintiéndose extrañamente aliviada. 3 años de ilusiones se habían hecho polvo, pero por delante estaba la libertad de las mentiras. En la sala de interrogatorios, Verónica siguió declarando. Su compostura deleitó incluso al detective que la había visto antes. ¿Dónde conoció a Rick Thornton? Una pausa apenas perceptible, la primera grieta en la impecable máscara. En Montreal, una larga historia. Encontraron su cuerpo en un almacén, congelado hasta la muerte, dicen. Verónica se encogió de hombros, haciendo una mueca de dolor en el hombro herido. Eso es triste, pero ¿qué tiene que ver conmigo? El detective sonrió, un tiburón oliendo sangre. Sacó una foto de la carpeta, Rick saliendo del hotel donde se alojaba Verónica. El último lugar donde fue visto con vida. Interesante coincidencia. La vida está llena de coincidencias, detective. Un abogado apareció en el pasillo, joven, ambicioso, con un traje caro. Howard había contratado al mejor para defender a su hija. S.R.A. Prescott, tenemos que discutir la estrategia. Marion asintió. Se avecinaban largos meses de procedimientos, tribunales, división de bienes, la prensa. El pequeño pueblo tenía tema para los cotilleos desde hacía mucho tiempo. La fiscalía está dispuesta a acusarles de cargos graves. El abogado abrió una carpeta de cuero. Hurto mayor, conspiración, agresión con agravantes. ¿Y Thornton? Todavía no hay pruebas, pero la investigación está escarbando. Verónica terminó su declaración. La llevaron a una celda de aislamiento, dada la gravedad de los cargos. Caminaba orgullosa, sin encorvarse, como una reina en el exilio. Nathan fue interrogado durante más tiempo, estaba confuso e intentó defenderse. El miedo a la cárcel era más fuerte que el orgullo. La señorita Sharp me manipuló.
Utilizó información sobre deudas. El detective escuchaba a medias tomando notas. Una historia clásica. Hombre débil, mujer fuerte, plan criminal. Había visto docenas de ellas. Howard llevó a su hija a casa. La vieja mansión era cálida y acogedora. El ama de llaves preparó la cena y calentó la chimenea. Marion se sentó en el estudio de su padre, envuelta en una manta a cuadros. ¿Qué es lo siguiente? Reconstruiremos la tienda. Actualizaremos el sistema de seguridad. La vida sigue. Ella asintió, mirando las llamas de la chimenea. El fuego devoraba viejas fotografías. Fotos de boda, vacaciones juntos, vacaciones en familia. El pasado se desvanecía, dejando paso al futuro. Sabes, mamá solía decir, cada prueba nos hace más fuertes. Era una mujer sabia. Howard le sirvió un poco de té a su hija. Y hoy estaría orgullosa de ti. La nieve se arremolinaba fuera de la ventana, cubriendo Portfield con un manto blanco. El pueblo se estaba quedando dormido, sin saber que su tranquila vida pronto sería el centro de atención de los medios de comunicación. Por la mañana llegaron los periodistas, buitres hambrientos de sensacionalismo. Howard los echó, amenazándolos con abogados. «Que se vayan», dejó Marion a un lado el periódico. «Encontrarán una nueva historia». En la prisión, Verónica recibió un paquete, un cuaderno de dibujo, lápices. El guardia se sorprendió por la extraña petición, pero se lo permitió. Ella dibujó retratos de Nathan, Marion, Rick. Los rostros formaban un mosaico de los destinos que había destruido. El talento de la artista había encontrado por fin un uso digno. Nathan se derrumbó al tercer día de su encarcelamiento. Escribió una confesión completa y aceptó cooperar con la investigación. El miedo a la soledad era más fuerte que la lealtad a su cómplice. Ella fue quien mató a Thornton. Contrató al asesino a sueldo, lo organizó todo. El detective anotó la declaración, pensando en las vicisitudes del destino. Un respetable financiero convertido en un cobarde tembloroso, delatando a su amante. En su celda, Verónica estudió el techo, hormigón gris con vetas de humedad. La noticia de la traición de Nathan no la sorprendió, la esperaba desde su detención. Se le acusa del asesinato de Rick Thornton. El detective colocó las fotos de la escena del crimen delante de ella. Demuéstrelo. Su calma era admirable. Nervios de acero, control absoluto de sus emociones. La criminal perfecta, si no fuera por un error fatal. El albacea habló. Me ha dicho lo de los $500 y la dosis. Verónica se encogió de hombros, un gesto que se había convertido en su tarjeta de visita. Las palabras de un yonki contra las mías. Buena suerte en el juicio. Pero la ansiedad brilló en sus ojos, el primer signo de miedo tras la fachada cuidadosamente construida. Marion volvió a la tienda una semana después. Los trabajadores habían sustituido las ventanas rotas e instalado un nuevo sistema de seguridad. La vida volvía a la normalidad. «Mira esto». Su padre le tendió un sobre. Lo encontré en la caja fuerte. Dentro había un dibujo, un retrato de ella a lápiz. Una obra de talento que captaba no solo su aspecto, sino también su carácter. «¿Verónica?» «Sí. Parece que te ha estado observando más tiempo de lo que pensábamos». Marion se quedó mirando el dibujo durante un largo rato. Era una sensación extraña ser el objeto del arte de otra persona, el blanco de los planes de otra persona. Déjalo. Un recordatorio de lo importante que es ser más consciente de la gente que te rodea. Howard pasó el brazo por los hombros de su hija. Estaban de pie junto al escaparate, mirando la calle cubierta de nieve. Portfield se estaba despertando, preparándose para un nuevo día. En su celda, Verónica comenzó un nuevo dibujo, un autorretrato. El lápiz se deslizaba por el papel, creando la imagen de una mujer que se había perdido en la búsqueda de la riqueza ajena. La historia llegaba a su fin, banal y trágica al mismo tiempo. Una pequeña ciudad,
una gran traición, destinos rotos, y en algún lugar de esta maraña de mentiras y pasiones, la esperanza de redención. La helada de enero ha convertido las calles de Portfield en una pista de patinaje. El detective Michael Dawson subió con cuidado los escalones helados del juzgado, agarrándose a la barandilla. En el bolsillo de su abrigo llevaba una carpeta con pruebas, resultado de un mes de minucioso trabajo. El vestíbulo le recibió con el eco resonante de los pasos y el olor a madera pulida. La secretaria del fiscal, una mujer joven de ojos cansados, levantó la vista del ordenador. «Están esperando en la sala de conferencias». Dawson asintió y se dirigió a las enormes puertas de roble. Dentro estaban reunidos todos los implicados en el caso: el fiscal James Hendricks, los abogados de los acusados, los representantes de la compañía de seguros. «Detective, ¿su informe?». Abrió la carpeta y extendió las fotos sobre la superficie pulida del escritorio. Imágenes de vigilancia, extractos bancarios, declaraciones de testigos. El mosaico del crimen se estaba uniendo en una imagen clara. Verónica Sharp, nacida Vera Shapkina, huérfana, criada en un orfanato de Montreal. Su carrera delictiva comenzó con pequeños robos que se convirtieron en delitos graves. Aparecieron fotografías en la pantalla: una joven con uniforme de alumna de orfanato, una mujer elegante en la inauguración de una galería, una detenida con bata de presidiaria. La conexión con Nathan Prescott comenzó en un casino de Vancouver. Él estaba perdiendo mucho. Ella le ofreció una solución a sus problemas. El fiscal estaba tomando notas en su cuaderno. Una historia trivial para las grandes ciudades, pero impactante para la provinciana Portfield. ¿Qué hay del asesinato de Thornton? El autor ha confesado. Un tal Jack Marlowe, yonki local, recibió $500 y una dosis por el trabajo. Aparecieron nuevas fotos sobre la mesa: el cadáver en el almacén, signos de lucha, el arma del crimen. El abogado de Verónica hizo una mueca. Las pruebas eran irrefutables. ¿Motivo? Thornton sabía del inminente robo. Intentó chantajear a Sharp, exigió una parte. Sonaron pasos en el pasillo, que trajeron a Verónica. Había adelgazado en el mes que llevaba en prisión, pero aún conservaba su orgullo. La bata de prisión no podía ocultar su aristocratismo innato. «Señorita Sharp, tome asiento». Se sentó en una silla, manteniendo una postura perfecta. Su mirada se deslizó sobre las fotografías de la mesa, deteniéndose en una instantánea del orfanato. ¿Se reconoce? Hace tiempo. El fiscal se adelantó, entrelazando los dedos. Tenemos pruebas suficientes. Asesinato, hurto mayor, conspiración, 20 años mínimo. ¿O? 15 si nos hablas de los otros delitos. Sabemos, Portfield no es su primer proyecto. Verónica sonrió, fríamente, sin una sombra de emoción. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. En el despacho contiguo, Nathan estaba siendo interrogado. Había renunciado a todas sus identidades, a sus contactos en Europa, a sus contactos con los revendedores. El miedo a la cárcel había convertido al exitoso financiero en un cobarde tembloroso. Su idea, su todo, yo solo seguía el plan. Dawson escuchaba a medias, hojeando los documentos. La historia era tan vieja como el mundo. Codicia, pasión, traición. El final siempre es el mismo. En la oficina de la compañía de seguros, Marion firmó los papeles. Los daños se pagarían en su totalidad. La reputación de la empresa Caldwell era demasiado valiosa para arriesgarse a un escándalo. «Reforzaremos la seguridad», le entregó el agente un borrador del nuevo contrato. «Sistemas de seguridad de última generación, patrullas armadas». Ella asintió sin leer el texto. El último mes le había enseñado lo más importante: ninguna cerradura la protegería de la traición de sus seres queridos. Por la noche, un consejo familiar se reunió en casa de los Caldwell. Howard había invitado a los socios más antiguos del bufete para discutir el futuro de la empresa.
Deberíamos cambiar el nombre, sugirió George Mackenzie, el director de la sucursal de Vancouver, distanciarnos del escándalo. No, Marion levantó la cabeza de su taza de té. Mantendremos el nombre. Los Caldwell sobrevivieron a 2 guerras mundiales y a la Gran Depresión. Sobreviviremos a esto también. Su padre le apretó la mano por debajo de la mesa. El orgullo por su hija se mezclaba con la preocupación. Los últimos acontecimientos la habían cambiado, habían endurecido su carácter. En la celda de la prisión, Verónica dibujaba retratos de guardias, compañeros de celda, autorretratos. El talento de la artista florecía entre rejas, como una flor a través del asfalto. Hermosa, se detuvo el alcaide en la puerta. Es una pena que se desperdicie un regalo así. Nada se pierde, todo encuentra su lugar. Comenzó un nuevo dibujo, un retrato de Marion. El lápiz se deslizaba por el papel, creando una imagen de la mujer cuya vida intentaba destruir. La redacción del periódico local estaba preparando un artículo mordaz. El periodista Peter Blake llevaba un mes reuniendo material. Entrevistas, documentos, fotografías. La historia conmocionará a la ciudad. El editor revisó el borrador. Ciudadanos respetables, dobles vidas, conspiración criminal. La gente quiere la verdad. La gente quiere sensacionalismo. La verdad es solo el condimento del escándalo. En los archivos de la policía, Dawson estaba revisando viejos expedientes. La letra de Verónica podía rastrearse en varios robos sin resolver. Montreal, Toronto, Vancouver. Una chica con talento. El detective cerró otra carpeta. Lástima que eligiera el camino equivocado. Su compañero, el joven sargento Riley, se encogió de hombros. A cada cual lo suyo. Algunas personas pintan cuadros, otras planean crímenes. Y algunos hacen ambas cosas. En la celda de detención, Nathan se preparaba para otro interrogatorio. El abogado le aconsejó que cooperara con la investigación. Una confesión sincera suavizaría la condena. Hábleme de los otros casos de la señorita Sharp. Solo sé lo de Portfield. Ella no compartió el pasado. El detective golpeó la mesa con el lápiz. Está mintiendo. Las transferencias bancarias demuestran que financió sus operaciones en otras ciudades. Nathan se puso pálido. Otra mentira se desmoronaba como un castillo de naipes. En la mansión Caldwell, Marion ordenó las cosas de su marido. Trajes caros, una colección de relojes, álbumes de fotos, las pruebas tangibles de un matrimonio roto. ¿Qué hago con esto? Darlo a la caridad. Howard ayudó a poner los artículos en cajas. Que beneficien a otros. Ella asintió y cerró otro álbum. Las fotos de momentos felices parecían ahora falsas, actores interpretando papeles en una obra sobre la felicidad familiar. En el tribunal comenzaron los preparativos para el juicio. El fiscal preparaba la acusación. Los abogados construían una línea de defensa. El jurado estará de nuestro lado. Hendricks repasaba las listas de candidatos. Un pueblo pequeño no perdona la traición. Su ayudante, un joven abogado llamado Simon Green, expuso fotos de las pruebas físicas. Echa un vistazo a la evaluación del arte. Los dibujos de la señorita Sharp son muy elogiados. Arte y crimen son una extraña combinación. En la biblioteca de la prisión, Verónica leía libros de arte. A los guardianes les sorprendían sus elecciones. Los presos solían preferir detectives o historias de amor. ¿Preparándose para una nueva carrera? Volviendo a un viejo sueño. Dibujaba en los márgenes, caras de guardias, escenas de la vida en la cárcel, autorretratos de distintas formas. Marion recibió una carta de la cárcel, un sobre con un dibujo en el reverso. Su retrato, hecho a lápiz, sorprendía por la precisión de sus detalles y la profundidad de su carácter. ¿Por qué hace esto? Tal vez busca redención, papá consideró el dibujo. O quizás simplemente no puede evitar dibujar. En la redacción del periódico, el artículo causó sensación.
Se agotó en horas y los teléfonos no paraban de sonar con llamadas de los lectores. La gente pide una segunda parte, se frotaba las manos el redactor. Profundiza, busca nuevos detalles. Blake asintió, extendiendo sus notas. La historia realmente merecía una secuela. Demasiados puntos oscuros, cabos sueltos, misterios. En el departamento de policía, Dawson estaba revisando las nuevas pruebas. Los expertos habían recuperado archivos borrados del portátil de Verónica, planes para otros robos, listas de contactos, gráficos financieros. Ella estaba preparando algo masivo. El detective mostró los documentos al fiscal. Portfield fue solo un ensayo. Hendricks silbó hojeando el material. Si es cierto, la condena se duplicará. En su celda, Verónica comenzó una nueva serie de dibujos, escenas de crímenes que habían salido mal, planes de operaciones no realizadas. El arte se convirtió en confesiones, confesiones de pecados sin resolver. Una técnica interesante. El psicólogo de la prisión examinó la obra. ¿Utiliza el dibujo como terapia? Como confesión. A veces es más fácil dibujar la verdad que contarla. Marion volvió a la tienda, por primera vez desde el robo. Nuevo sistema de seguridad, renovaciones recientes, escaparates actualizados. El pasado se borraba, dando paso al futuro. ¿Puedes manejarlo? Papá se detuvo a su lado. Tengo que hacerlo. Es nuestro legado, nuestra responsabilidad. En la sala del tribunal se estaban haciendo los preparativos para la primera sesión. Se colocaban los bancos, se comprobaba el equipo, se colgaban los carteles. Todas las entradas están agotadas, bromeó el alguacil. No había tanta expectación desde el juicio de los contrabandistas. La historia de un pequeño pueblo vivía un nuevo capítulo. Escandaloso, dramático, instructivo. Portfield contuvo la respiración esperando el desenlace. El juzgado del condado de Portfield nunca había visto tal pandemonio. A pesar de la helada de febrero, una multitud de periodistas había asediado la entrada principal desde primera hora de la mañana. Los camarógrafos de las cadenas de televisión locales preparaban los equipos y los fotógrafos las cámaras. La policía acordonó el perímetro para contener a los curiosos. La historia del atraco a la joyería Caldwell se convirtió en la noticia del año. Marion llegó una hora antes de que empezara la reunión. Un estricto traje azul marino resaltaba la palidez de su rostro, pero su postura era impecable. Howard sostuvo a su hija bajo el brazo, abriéndose paso entre la multitud de periodistas. Señora Prescott, ¿qué opina de la traición de su marido? Señorita Caldwell, comente los cargos de asesinato. Planea escribir un libro sobre el incidente. Las preguntas llegaban de todas direcciones. Marion caminaba en silencio hacia adelante, con la mirada fija. En los meses transcurridos desde el robo, había aprendido a llevar su máscara de calma como una segunda piel. El juzgado bullía de actividad. Los abogados corrían por los pasillos con los expedientes, los secretarios repartían café, los alguaciles comprobaban las listas del jurado. El fiscal Hendricks se reunió con los Caldwell fuera del despacho. Todo está listo. El jurado ha sido seleccionado, las pruebas son impecables. ¿Y la confesión de Nathan? Confirmada por escrito, aceptó testificar contra Verónica a cambio de una reducción de condena. Marion arrugó la nariz. Incluso en una caída, su marido se había mantenido fiel a sí mismo, eligiendo el camino de menor resistencia. La sala se fue llenando poco a poco. Periodistas con cuadernos y dictáfonos ocupaban la primera fila. Detrás de ellos se sentaban los vecinos de Portfield. Todos querían ver con sus propios ojos el desenlace del drama criminal. Verónica apareció con escolta. Su bata de presidiaria había sido sustituida por un estricto traje de negocios, pero las esposas le recordaban su estatus. Mantuvo el rostro serio, ignorando los susurros y las miradas. Su abogado, Michael Sterling, extendía papeles sobre la mesa de la defensa,
Un hombre canoso con fama de bulldog del sistema judicial, la mejor elección para un caso perdido. Pónganse todos de pie, por favor. Se abre la sesión. La juez Elizabeth Raymond tomó asiento. Una mujer con 30 años de experiencia, conocida por sus sentencias justas, aunque duras. Caso número 2025-47. El Estado contra Veronica Sharp y Nathan Prescott. La ayudante del fiscal leyó los cargos, una voz monótona que enumeraba los artículos del Código Penal. Hurto mayor, conspiración, agresión con agravantes, asesinato en primer grado. Verónica escuchaba con rostro impenetrable. Solo sus dedos, aferrando un lápiz, delataban la tensión, mientras esbozaba en los márgenes de los documentos legales. Nathan fue el siguiente en comparecer. Estaba demacrado por los meses de encarcelamiento y su caro traje colgaba de una bolsa. Su mirada se desvió entre su esposa y su amante, sin encontrar apoyo en ninguno de los dos rostros. El acusado Prescott confirma su confesión. Sí, su señoría. Le temblaba la voz. El fiscal asintió satisfecho. Un coconspirador quebrado sería un testigo ideal para la acusación. El detective Dawson fue el primero en declarar. Expuso metódicamente los detalles de la investigación, respaldando cada palabra con documentos y fotografías. El acusado Sharp llevaba meses planeando la operación. Vigiló la tienda, reclutó cómplices, ideó un plan de fuga. En la pantalla aparecieron imágenes de vigilancia. Verónica, bajo distintas apariencias, visitando la joyería, reuniéndose con Nathan, observando los movimientos de Marion. La noche del robo, los delincuentes actuaron según un plan claro: cortar la luz, neutralizar a los guardias, irrumpir en la cámara acorazada. El jurado siguió atentamente la presentación. 12 residentes de Portfield, personas de distintas profesiones y edades, unidas por un sentido de la justicia. El abogado de Verónica comenzó el contrainterrogatorio. «Detective, ¿sostiene que mi cliente actuó de forma calculada y a sangre fría?» «Absolutamente». «Entonces, explique esto». Los dibujos encontrados en la habitación del hotel aparecieron en la pantalla. Retratos de Marion, bocetos de la tienda, bocetos del paisaje urbano. Los forenses del arte confirmaron la autoría de Verónica. Un criminal profesional no deja tales pruebas. ¿No es más lógico suponer que la señorita Sharp es una artista de talento arrastrada al crimen por otros? Dawson negó con la cabeza. Estos dibujos forman parte de la preparación, una forma de estudiar el objetivo, de memorizar los detalles, arte al servicio del crimen. Nathan fue el siguiente testigo. Habló incoherentemente, confundiendo fechas y nombres. Habló de encontrarse con ella en el casino, de las deudas, del plan de robo. Fue idea suya. Me manipuló, se aprovechó de mis debilidades. Verónica escuchó el testimonio de su antiguo amante con una leve risita. Un nuevo dibujo apareció en la hoja que tenía delante, un retrato de Nathan como Judas. El abogado Sterling se levantó para el interrogatorio. «Señor Prescott, ¿cuánto dinero perdió en el casino?» No lo recuerdo exactamente». «Permítame refrescarle la memoria. Los extractos bancarios muestran la suma de $2 millones, dinero de la empresa de tu suegro, ¿no?» Nathan se puso pálido. El jurado murmuró. El desfalco añadía un nuevo color al retrato del traidor. Marion fue la última en declarar. Habló con calma, sin dejar que sus emociones nublaran su juicio. Describió la aparición de Verónica en la tienda, las extrañas llamadas telefónicas, los sucesos de la noche de Navidad. ¿Reconoce este dibujo? El fiscal mostró el retrato encontrado en la caja fuerte. «Sí, soy yo, dibujada por la señorita Sharp». «¿Por qué cree que la dibujó?» «Estudiando, tal vez, como un cazador estudia a su presa». Verónica mostró emoción por primera vez en el juicio. Le tembló la mano, su lápiz dejó una raya negra en el papel.
Los argumentos de las partes se prolongaron hasta la noche. El fiscal pidió la pena máxima, subrayando la gravedad del delito y la peligrosidad social del acusado. No son simples ladrones, son criminales calculadores que destruyeron la vida de personas que confiaron en ellos. El abogado Sterling basó la defensa en el factor humano. Veronica Sharp es una artista de talento que ha perdido el rumbo de su vida. Sus crímenes son un grito de ayuda, un intento de encontrar su lugar en el mundo. El jurado se retiró a deliberar. El reloj de la sala contaba los minutos hasta sumar horas. Verónica dibujó retratos del jurado, bocetos de la sala, un autorretrato entre rejas. El veredicto se anunció al anochecer. 12 hombres declararon a los acusados culpables de todos los cargos. Todos de pie, el tribunal entra en sesión. El juez Raymond leyó el veredicto. Nathan recibió 10 años con libertad condicional, una recompensa por cooperar con la investigación. La acusada Veronica Sharp. El tribunal la declara culpable de conspiración, hurto mayor y asesinato en primer grado. Se la condena a 25 años de prisión sin libertad condicional. La sala zumbó. Verónica escuchó el veredicto sin cambiar de expresión. Solo el lápiz que tenía en la mano se partió por la mitad. Usted tiene la última palabra. Se levantó, cuadrando los hombros. Su mirada se detuvo en Marion. Soy culpable, no de planear un crimen, sino de traicionar el arte con fines lucrativos. Utilicé el talento de un artista para el mal. Se la llevaron con escolta. El último dibujo que quedó sobre la mesa fue un autorretrato en bata de prisión, firmado Adiós a la libertad. Marion salió del tribunal en medio del crepúsculo. Los periodistas se abalanzaron sobre ella con preguntas, pero su padre se dirigió resueltamente hacia el coche. ¿Ha terminado? Casi. Quedan las formalidades, el divorcio, la división de bienes. Portfield volvía a la vida normal. La historia del robo de la joyería había pasado a formar parte del folclore de la ciudad, una leyenda que contara a los turistas que la visitaban. En su celda, Verónica comenzó una nueva serie de dibujos, retratos de compañeras, escenas de la vida en prisión, recuerdos de la libertad. El arte, una vez traicionado, se convirtió en su único consuelo en cautividad. Nathan fue enviado a una colonia penal. Su historia se convirtió en una advertencia para otros, cómo el juego y la codicia pueden arruinar una vida de éxito. La tienda de Caldwell abrió sus puertas tras una reforma. Marion recibió personalmente a los primeros visitantes, demostrando que el negocio familiar es más fuerte que la traición y el engaño. En la oficina del juez Raymond dejó un dibujo, un retrato de Temis hecho a lápiz. La diosa de la justicia lloraba, dejando caer lágrimas en la balanza de la justicia. La primavera llegó a Portfield inesperadamente pronto. El sol de marzo derritió los ventisqueros, convirtiendo las calles en arroyos. Las gotas batían un ritmo irregular en los aleros, pájaros que regresaban del sur, trayendo consigo la promesa del cambio. Marion estaba de pie junto a la ventana del estudio de su padre, observando el despertar de la ciudad. Habían pasado 3 meses desde el juicio, pero solo ahora empezaba a sentirse verdaderamente libre. Los papeles del divorcio están firmados. Dobló el abogado los papeles en un maletín de cuero. La casa y las facturas siguen siendo tuyas, como acordamos. Ella asintió, sin apartar los ojos de la calle. La mansión que había comprado con Nathan estaba a la venta. Las paredes guardaban demasiados recuerdos dolorosos. ¿Qué pasa con la empresa? La auditoría ha terminado. El desfalco de Nathan está documentado. El seguro cubrirá las pérdidas. Howard entró en el despacho, llevando una bandeja con té. Los últimos acontecimientos le habían hecho estar más atento a su hija. Intentaba rodearla de atenciones, evitando que se hundiera en la depresión. El nuevo gerente empieza el lunes. Sirvió el té en tazas. Un joven pero prometedor financiero de Toronto. ¿David Montgomery? Sí, sus referencias son impecables.
Marion se apartó de la ventana y cogió una taza. El aroma a bergamota le recordó a su madre, que siempre preparaba té así en momentos de necesidad. ¿Por fin se han quedado atrás los periodistas? La abogada sorbió la bebida caliente. Casi. Llaman de vez en cuando pidiendo una entrevista para el libro. La historia del atraco a la joyería Caldwell había llamado la atención de varias editoriales. Ofrecían cuantiosas regalías por los derechos exclusivos. Recházalo. Howard dejó la taza sobre la mesa. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado. De vuelta en la tienda, la vida volvía a la normalidad. El nuevo sistema de seguridad funcionaba a la perfección. Los clientes volvían, se restablecía la confianza. Marion pasaba más tiempo que antes en la sala de ventas. Hablaba con los clientes, seleccionaba las joyas, organizaba los expositores. La rutina la ayudaba a olvidarse de sus pesados pensamientos. Señora, lo siento, señorita Caldwell. La clienta de más edad se ajustó las gafas. Me alegro de verla de nuevo detrás del mostrador. La señora Henderson, la residente más anciana de Portfield, había traído un broche antiguo para que lo tasaran, pero el verdadero propósito de la visita era asegurarse de que la heredera de un imperio joyero estaba sobrellevando los golpes del destino. Tu madre solía decir que la belleza salva el alma. Trabajar con joyas cura las heridas del corazón. Marion sonrió, examinando el broche a través de la lupa. Anna Caldwell tenía el don de encontrar sabiduría en las cosas sencillas. En el correo encontró una carta de la cárcel, otro dibujo de Verónica. El retrato de su madre, basado en una vieja fotografía, era sorprendente por la precisión de los detalles y la profundidad de las emociones. ¿Por qué hace esto? Howard examinó el dibujo. Quizá busca el perdón, o quizá simplemente no puede evitar dibujar. El psicólogo de la prisión que había trabajado con Verónica había notado su comportamiento inusual. No pidió una reducción de condena, no apeló. Dedicaba todo su tiempo libre a pintar. Retratos de presos, guardias, escenas de la vida en la cárcel. Su obra ha llamado la atención de los galeristas, mostró el abogado un artículo de una revista de arte. Se habla de una exposición. El arte se abre camino incluso entre rejas. Marion volvió a los negocios. Se avecinaban los preparativos para la colección de primavera, nuevos proveedores, modelos exclusivas, una campaña publicitaria. David Montgomery, el nuevo director financiero, causó una impresión favorable. Joven profesional con experiencia en grandes empresas, aportó una nueva perspectiva a la empresa familiar. Sugiero que ampliemos nuestra presencia en Internet. Extendió gráficos sobre la mesa. Pruebas virtuales, consultas personales por videoconferencia. ¿No es demasiado revolucionario para una tienda rural? El mundo está cambiando, tenemos que cambiar con él. Había lógica en lo que decía. Los acontecimientos de los últimos meses habían demostrado que era peligroso aferrarse al pasado, avanzar. Nathan envió una carta desde la cárcel, un intento de explicarse, de justificar sus actos. Marion quemó el sobre sin leerlo. Algunos puentes era mejor quemarlos hasta los cimientos. Por las tardes paseaba por la ciudad, acostumbrándose a su nueva libertad. Portfield cambiaba con ella. Se restauraban viejos edificios, se abrían nuevas tiendas. La vida no se detenía. Dando un paseo, David la alcanzó a la salida del parque de la ciudad. Hace una tarde preciosa para pasear. Caminan codo con codo, hablando de los planes de desarrollo de la empresa. Por primera vez en mucho tiempo, Marion piensa en el futuro con esperanza. En casa, encontró un viejo cuaderno de dibujo, una afición abandonada en su juventud. Saca los lápices e intenta dibujar un retrato de su madre. No está mal. La miró su padre por encima del hombro. Siempre has tenido talento. No comparado con el trabajo de Verónica. Su don está envenenado por el crimen. El tuyo es puro. Había un artículo en los periódicos sobre una exposición de arte en la cárcel.
La obra de Verónica ocupaba un lugar central, una serie de retratos unidos por el tema del remordimiento y la redención. Los críticos están encantados, muestra David la reseña mientras toma su café matutino. Hablan de una nueva dirección en el arte contemporáneo. Me pregunto cómo se sentirá. El reconocimiento llegó cuando se perdió la libertad. La primavera estaba ganando impulso. Marion estaba reorganizando la tienda. Nuevos escaparates, equipamiento moderno, personal formado. El trabajo absorbía tiempo y energía sin dejar espacio para la tristeza. «Has cambiado», comentó la SRA. Henderson mientras miraba la renovada sala de ventas. «Más fuerte. La vida me ha enseñado. ¿Y no tienes miedo al amor?» Marion dudó en contestar. David la estaba invitando a cenar, en plan de negocios, pero con un indicio de algo más. Aprendiendo a confiar de nuevo. Howard observó el cambio de su hija con tranquilo orgullo. Las pruebas no la habían destrozado, pero habían templado su carácter como el fuego endurece el acero. «Mamá estaría orgullosa de ti». «Lo sé, papá. Ahora lo sé». En la cárcel, Verónica se preparaba para la inauguración de una exposición. Su obra estaba colgada en la galería de la ciudad. Retratos, paisajes, escenas de la vida en prisión. «¿Te gustaría visitarla?» David le tendió la invitación. «No, dejemos el pasado en el pasado». Ella había encontrado su camino hacia la curación, a través del trabajo, a través de la reactivación del negocio familiar, a través de nuevas relaciones construidas sobre la honestidad. El viento primaveral llevaba el olor del cambio por las calles de Portfield. La ciudad volvía a la vida después del invierno, igual que el alma de Marion volvía a la vida después de la traición y el dolor. En el escaparate de la joyería había una nueva colección, joyas creadas a partir de sus diseños. Un talento dormido durante mucho tiempo se había despertado, exigiendo su realización. «Hermosa», David se detuvo a su lado. «Estás llena de sorpresas. La vida está llena de sorpresas. Lo importante es seguir siendo uno mismo». Sonrió, sintiendo cómo el sol primaveral le calentaba la cara. Había un futuro por delante, desconocido, pero lleno de posibilidades. En el viejo cuaderno aparecieron nuevos dibujos, retratos de su padre, esbozos de joyas, bocetos de escaparates. El arte, no envenenado por las mentiras, ayudaba a curar las heridas del alma. «Reunión importante mañana». David consultó su calendario. «Inversores de Toronto». «Podemos manejarlo. Ahora lo sé. Podemos manejar cualquier cosa». Portfield se preparaba para la temporada turística. La historia del robo de la joyería se había convertido en parte del folclore local. Las guías turísticas la incluían en sus itinerarios. A Marion no le importaba. Todas las historias merecen ser contadas, incluso las más dolorosas. Lo importante era aprender las lecciones adecuadas. Por la noche, se sentó en el estudio de su padre a revisar viejas fotografías. El pasado ya no dolía, se había convertido en parte del camino que conducía al presente. «Para mejor», susurró, mirando su reflejo en la ventana. «Las cosas han cambiado para mejor». 5 años después, Autumn Portfield se ahogaba en el oro de las hojas. El viento las hacía correr por las calles empedradas, creando caprichosos dibujos. La joyería de los Caldwell lucía un nuevo rótulo, en el que la fuente antigua se mezclaba con el diseño moderno para reflejar los cambios que se habían producido. Marion estaba de pie junto al escaparate, ajustando la exposición de la colección de autor. Sus joyas, que combinan tradiciones clásicas con tendencias modernas, atraen a clientes de todo el país. «Ha llegado el mensajero de Toronto». David le puso una mano en el hombro. Un anillo de compromiso diseñado por él brillaba bajo el sol otoñal. Hacía 2 años que se habían casado, en una ceremonia tranquila entre seres queridos. Howard había acompañado a su hija hasta el altar, radiante de felicidad.
Esta vez la elección de Marion fue aprobada por todos en la ciudad. ¿Nuevos certificados? Se volvió hacia su marido. Y una invitación a una exposición internacional. Tu colección impresionó a los expertos. La tienda había cambiado radicalmente. La tecnología moderna se yuxtaponía a las tradiciones ancestrales. Ajuste virtual de joyas, consultas en línea, diseños a medida por encargo. Señora Montgomery, una joven empleada apareció en la puerta de la oficina. Ha llegado una carta del correccional de mujeres. Marion sabía de quién era. Verónica siguió enviando dibujos, una vez al mes, con precisión de relojería. Su talento florecía entre rejas, sus cuadros se vendían en subastas benéficas. También, el señor Prescott solicita una reunión. Nathan salió en libertad condicional por buen comportamiento. Consiguió un trabajo como contable en una pequeña empresa en otro estado, intentando empezar una nueva vida. Dile que estoy ocupado. Algunas puertas es mejor mantenerlas cerradas. El pasado se deja atrás como viejas fotografías en álbumes polvorientos. Howard apareció más cerca del anochecer. A sus 63 años, seguía siendo un activo ejecutivo de la empresa, aunque poco a poco iba cediendo las riendas a su hija. La exposición de la galería está abierta, se acomodó en una silla. Las obras de sus antiguos rivales causan impresión. Ex-rival causa impresión. La exposición individual de Verónica Sharp había atraído a críticos de todo el país. La artista, que cumplía condena por robo y asesinato, se había convertido en una sensación en el mundo del arte. Ha enviado un nuevo retrato. Marion sacó un sobre. El papel daba vida a una escena del pasado. Una joven Marion en una tienda, probándose el collar de perlas de su madre. Los detalles que solo se conocían por los artículos de periódico se entremezclaban con la ficción. Asombroso, consideró Howard el dibujo. Talento y crimen son una extraña combinación. Quizá uno redima al otro. Verónica nunca pidió perdón directamente. Su remordimiento se manifestaba en pinturas, retratos de personas cuyas vidas había arruinado, escenas de crímenes que habían salido mal, imágenes de la libertad perdida. Los periodistas vuelven a pedir entrevistas. David echó un vistazo al correo. Están preparando un libro sobre los robos más notorios del siglo. Me niego, nuestra historia no es para el sensacionalismo. Portfield había cambiado con los años. La pequeña ciudad se había convertido en un popular destino turístico. La historia del atraco a la joyería pasó a formar parte del folclore local. ¿Recuerdas lo que dijiste? ¿Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado? Marion miró a su padre. Lo recuerdo, pero algunas historias hay que revivirlas para seguir adelante. Por la tarde, ella y David caminaron por el paseo marítimo. El aire de octubre olía a hojas caídas y a invierno que se acerca. ¿En qué estás pensando? Pasó el brazo por los hombros de su mujer. En lo extraña que es la vida. La traición llevó a la felicidad, la pérdida a la ganancia. En el escaparate de la galería parpadeaban imágenes familiares. Una exposición de la obra de Verónica atraía a los visitantes. El retrato de Marion ocupaba el centro del escenario, la imagen de una mujer que había superado la traición. ¿Entramos? No. Ya he visto suficiente. En casa, trabajaba en bocetos para una nueva colección. La creatividad, que antes se manifestaba tímidamente en bocetos de joyas, se había convertido en una parte importante de la vida. Precioso. David miró los bocetos. Has superado a la profesora. Verónica no era una maestra, más bien un catalizador. En el dormitorio, la pequeña Anna, su hija de 3 años, dormía en su cuna. Llamada así por su abuela, había heredado el talento artístico de su madre y la perspicacia para los negocios de su padre. A veces pienso, Marion ajusta la manta, que todo lo que ha pasado era necesario, como el fuego que purifica el oro de las impurezas.
Por la mañana llegó una carta de la psicóloga de la prisión. Verónica estaba preparando una nueva serie de obras, retratos de presos que buscaban un camino hacia la redención. Ha montado una escuela de arte en la cárcel, leyó David el informe, enseñando a otros a encontrar la salvación en el arte. Tal vez esa es su redención. La tienda se estaba preparando para la temporada de Navidad. 5 años atrás, las fiestas habían traído traición y dolor. Ahora estaba llena de un nuevo significado. Mamá estaría orgullosa. Howard observó a su hija trabajar en el diseño del escaparate. Has conservado y mejorado el legado familiar. Marion sonrió, acariciando el collar de perlas que llevaba al cuello. Las joyas no solo encierran belleza, sino también memoria, amarga y dulce al mismo tiempo. En el buzón encontró una tarjeta de Nathan, una felicitación por el aniversario de la tienda. La rompió sin leerla. Algunas heridas se curan dejando cicatrices de recuerdo. El nuevo diseñador envió un portafolio. David desdobló el papel. Un tipo con talento de Montreal. Comprueba sus referencias. A fondo. La experiencia había enseñado precaución. La confianza, una vez rota, se reconstruye lentamente como un cristal raro. Por la noche se reunieron en el salón. La cena familiar se había convertido en una tradición. Ana estaba dibujando en una mesita, sacando la lengua con avidez. ¿Qué estás dibujando, cariño? Las mariposas de mamá. La niña mostró su cuaderno de dibujo, una colección de metamorfosis. Las joyas con forma de mariposa que Marion había creado eran un símbolo de su renacimiento. Los troncos crepitaban en la chimenea. Las últimas hojas se arremolinaban fuera de la ventana. Portfield se preparaba para el invierno, igual que hacía 5 años. ¿Sabes? David rodeó a su mujer con el brazo. A veces los peores acontecimientos conducen a los mejores cambios. Marion asintió, mirando a su hija. La vida, como un hábil joyero, trabaja en nosotros, convirtiendo una piedra en bruto en un diamante. La galería preparaba una nueva exposición. Jóvenes artistas inspirados en la obra de Verónica. Su historia se ha hecho legendaria en el mundo del arte. Me pide permiso para pintar tu retrato, enseñó David la carta. Oficial, para la serie Mujeres del Año. Pásalo. Estoy de acuerdo. Es hora de cerrar esta gestalt. La joyería de los Caldwell se preparaba para abrir una nueva sucursal en Toronto. El negocio familiar crecía, manteniendo vivas las tradiciones y abrazando el cambio. Para mejor, susurró Marion, mirando su reflejo en el escaparate. Las cosas han cambiado para mejor. El viento otoñal hacía correr las hojas por las calles de Portfield. La historia de traición y renacimiento se había convertido en parte de la leyenda urbana. Pero para Marion se convirtió en algo más, una lección que le dio una nueva vida. Aquella tarde sacó un viejo álbum de recortes, fotografías, dibujos, recortes de periódico. El pasado ya no le dolía, se había convertido en la base sobre la que se construyó el presente. ¿Mamá? Una adormilada Ana se subió a su regazo. Cuéntame un cuento. ¿Cuál? Sobre la mariposa que creía morir en un capullo y luego aprendió a volar. Marion sonrió y abrazó a su hija. Todas las historias merecían un final feliz, incluso las más amargas. Al otro lado de la ventana, el día otoñal iba declinando. Portfield se estaba quedando dormido, cubierto por el oro de las hojas. La vida continuaba, trayendo nuevas oportunidades y nuevas esperanzas.